Como siempre comenzamos dando las gracias a Fortaleza, que es pues uno de nuestros colaboradores de Barra Ideas, que además sostiene financieramente, que hablaremos hoy mucho de temas de finanzas, sostiene financieramente este tipo de actividad. Y ya estaba presentándote, ¿no? Estaba ya hablando un poco de Alberto Martínez. ¿Quién es Alberto Martínez? Es el CEO de Gitana Loca, de La Gitana Loca, una cadena de restaurantes que sobre todo los que sean de Sevilla pues lo conocerán perfectamente. En Córdoba también tenéis algún local, pero bueno, sobre todo para los sevillanos. ¿Tenéis cuántos locales? ¿10? 10 en Sevilla, uno en Córdoba y uno en Madrid que nos ha pillado recién abierto. Llevábamos un mes. Fíjate, bueno, pues yo no me había enterado de lo de Madrid, pero bueno, ya para cuando salgamos iré a visitaros. Y bueno, comentaba antes de comenzar esta conversación o estos días previos ahí con Alberto, que había estado viendo sus vídeos en LinkedIn y estaba animando también a todo el mundo a que les eche un vistazo, que eran esos primeros días quizás de confinamiento en los que estabas muy duro con los bancos, muy duro también con el gobierno, un poco ahí, pues bueno, buscando la financiación, que al final es uno de los temas muy, muy importantes. Y comentábamos también que hoy vamos a hablar, en esos emails que nos estábamos intercambiando, que íbamos a hablar también de las diferencias entre la crisis de 2008, que a vosotros os arrastró, ahora comentaremos un poco más, y en esta, en la que crees que sí que vais a poder, con el aprendizaje quizás de lo anterior, vais a poder salir mejor parados. Y yo que sí quiero, como me gustaría que algo de ese aprendizaje puedas transmitirlo hoy a toda la gente que vaya entrando y que nos vaya escuchando. Lo primero que me gustaría preguntarte es, bueno, ¿qué tal estáis vosotros en vuestro negocio? ¿Qué tal estáis vosotros? Y cómo ves, tú que estás dentro también de hostelería de Sevilla, ¿qué tal está el ánimo de tus compañeros? Pues nosotros, expectantes, bien, vamos analizándonos y creo que no nos va a pillar tan de lleno como a otra gente. Yo sí que estoy en la patronal de Sevilla y hay mucha intranquilidad. Es cierto que el turismo ha crecido demasiado, ha habido una burbuja con el tema del turismo, era normal, venían muchos turistas, pues habían muchos restaurantes de nivel medio alto. Y entonces esta gente sí que están muy preocupados porque el turismo va a tardar más de un año en volver. Cuando te dedicas a la tradicional y te posicionas en barrios, te posicionas en tener un cliente local, bueno, pues estás jodido porque estás cerrado, pero sí que es cierto que cuando analizas que esto algún día se volverá a abrir todo, pues dices, hombre, esa es la clientela que vamos a recuperar más tempranamente. Eso es, porque bueno, las perspectivas que tenemos de apertura ya no son en general no son muy halagüeñas o no son muy cercanas, pero las perspectivas que tenemos de vuelta del turismo son aún más distanciadas en el tiempo. Has mencionado una cosa, Alberto, que a mí me gustaría preguntarte por ella, porque además no la habíamos abordado, yo creo, en todas estas conversaciones. Has hablado de burbuja del turismo. ¿Para ti existía esa burbuja? ¿O simplemente creas que era...? No, es curioso porque es una burbuja, pero que se hablaba de ella, pero no se veía que tuviese un fin. Se siguen haciendo hoteles, se viaja barato, no había nada que predijese que esa burbuja iba a estallar. Nadie tenía en mente un virus, que ha sido el que ha hecho que no haya un vuelo, no haya un avión volando, en que los hoteles estén cerrados. O sea, esto era absolutamente imprevisible. Entonces era una burbuja controlada, no era una burbuja loca. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando tú te dedicas a que el 100% de tus clientes sean turistas y tienes una carta cara en unos locales muy bien posicionados, pero también la burbuja no solo era que había turistas, es que los precios de los locales estaban siendo los alquileres desorbitados. A nosotros nos llegaban ofertas de locales y yo decía, es que yo ahí no puedo ganar dinero. Solo puedes ganar dinero cuando te posicionas eso con una carta cara, que para el turista no es cara, pero sí que es cierto que esa burbuja se estaba notando en eso, en el precio del alquiler, el precio de un traspaso. Es uno de los temas,
curioso, ¿no? Al final volvemos a hablar, ¿no? Y empieza a parecerse cada vez más sospechosamente al año 2008, volvemos a hablar de la burbuja inmobiliaria, en otro sentido, pero no deja de ser una burbuja inmobiliaria. Y nosotros, además, en Barra Ideas hay varios artículos en los que hemos comentado de cómo la hostelería más de cadenas, ¿no? De grandes cadenas, se estaba comiendo poco a poco a la pequeña, precisamente porque la pequeña no podía soportar esos alquileres, ¿no? En zonas, sobre todo céntricas, zonas urbanas, ¿no? Esto también normalmente nos referimos, cuando hablamos de este tipo de problemáticas, a las dos grandes ciudades, o las dos más mayores ciudades de España, que son Madrid y Barcelona, pero en Sevilla también estaba pasando un poco esto mismo. También, lo mismo. En Sevilla estaban los precios para arriba. Y es que solo se abren hoteles y restaurantes. O sea, era impresionante la dependencia que había de ese sector. Es cierto que Sevilla, en un puente, es que parecía Navidad. Lleno de los fines de semana, lleno de gente de dentro, de fuera. Y me imagino como Sevilla, el centro de Madrid, Barcelona, todo se llenó de turistas y, bueno, pues esa dependencia tenía esos riesgos. Efectivamente, ya esos son temas que hemos hablado mucho. Como comentaba, te hemos encontrado ahí en LinkedIn, pues sobre todo en esos primeros momentos, muy indignado con las dificultades, ¿no? Para conseguir la financiación, con todo el tema de los ICO, que bueno, supongo que después con la calma ya lo habrás pensado, digamos, con otra perspectiva, o no, o sigues teniendo la misma perspectiva. ¿Qué fue lo que te ocurrió con los bancos? Cuenta un poco esa situación. Sí. Y tu aprendizaje también de eso. Sí, la primera no fue con los bancos, la primera fue con el gobierno. Es decir, hay una crisis sanitaria que nadie niega, pero hay una crisis económica que es la que es. Es decir, cuando se cierra la economía nacional, pues esto es una crisis tan gorda como la otra. Obviamente no morimos, en la sanitaria se muere, pero es una crisis bestial. Y sobre todo comparado con otros países que la actividad sigue existiendo. Entonces, cuando una persona de un día para otro te dicen tienes que cerrar, los ingresos son cero. Entonces, ¿el gobierno qué tiene que hacer? Obviamente dar liquidez. Pero aparte de dar liquidez es intentar la poca liquidez que tú tienes, no menoscabarla. Claro, tú cierras el día 14, del 14 al 30, que un gobierno no haga nada para aplazar ni siquiera unos seguros sociales, un autónomo, son medidas que se han hecho un mes después. Pero tú te encuentras que el día 30 o el día 1 de abril, tú tienes que pagar los seguros sociales. Y que no tienes dinero, y que tú tienes que pagar tu autónomo, y que no tienes dinero. Entonces, que te dicen que para aplazarlo necesitas una serie de cosas, pero no por el coronavirus, sino en general tienes unos requisitos que no cumples. Entonces, esa fue mi primera indignación. Y ahora llegas y dices, ves en un telediario, van a dar 200.000 millones para las empresas. Y dices, bueno, esa es la medida, ¿no? Claro, cuando llegas al banco y te dicen, el primer cupo ya se ha acabado en horas. Bueno, entonces, ¿cuánto dinero han dado realmente? Y ahora empiezan a decir que vienen los ICO muy baratos y muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que por mucho que llames al banco, faltan los modelos, faltan la burocracia que tenemos en este país. Es decir, yo he tardado, no sé si 2 o 3 semanas en rellenar los modelos que había que hacer para que el banco te diese un ICO. Es decir, mi primer, y siendo muy pesado, yo firmé el día 7 de abril los ICO. Pues el viernes pasado todavía me estaban diciendo que hay un anexo que ha vuelto a cambiar y que hay que volver a rellenar. Y hoy estamos casi a 40 días del cierre y no hemos cobrado los ICO. Entonces, las medidas son las que son. Hay que dar liquidez, se hace a través del Instituto de Crédito Oficial, pero lo que no puede ser es que tengas que pagar el autónomo, los seguros sociales, porque lo primero que te piden es un certificado de estar al corriente en todo. Por lo tanto, no se te ocurra devolver los seguros sociales, que eso en un momento normal lo devuelves y luego pides el aplazamiento. Bueno, tienes que estar al corriente en todo. Entonces, tienes que buscar dinero de debajo de las piedras. En este caso yo, pues pidiéndole a mi familia, he conseguido por lo menos estar al día en todo y pagar lo urgente. Pero que después de 40 días no sigamos sin liquidez, que esto clama al cielo. Igual que 3 millones de autónomos pagando el autónomo. Y por fin ahora ya hemos cobrado. Yo hoy he cobrado la ayuda del autónomo. Pero todo ha sido muy lento. Yo creo que ese es el fallo que yo he visto, ¿no? En que las medidas están muy bien, pero si son lentas, pasa como la justicia. Una justicia lenta no sirve, pues unas medidas económicas lentas al final no sirven. Yo tengo que devolver recibos. Entonces, si yo devuelvo, el otro devuelve, esto se crea una pelota imposible de digerir. En cuanto
Ya por lo que me han dicho, que el viernes rellené el último documento que ya ICO había revisado, en cuanto llegue el dinero, que será mañana o pasado, nosotros vamos a empezar a pagar a todo el mundo que le hemos devuelto un recibo, porque ese dinero tiene que rular. Y a los trabajadores lo mismo. O sea, estoy indignado con los bancos, estoy indignado con el gobierno, y lo que no puede ser es que nuestros trabajadores cobran cada 15 días. Bueno, porque la gente no llega a final de mes, entonces te pedían préstamos al final cada 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú le pagas el 15 y el 30, le mandas a un ERTE, que la medida está muy bien, y ahora resulta que te dicen que hasta el 10 de mayo no van a cobrar, tú dices, ¿cómo van a estar 45 días sin cobrar? Es que no puede haber gente 45 días viviendo del aire. Nosotros también les hemos mandado un vídeo que les he hecho yo, ya me aficiono a los vídeos, y les mando un vídeo diciendo, no os preocupéis que en cuanto yo cobre el ICO, yo os hago un préstamo, porque al final vais a cobrar igual que yo. Pero esto es todo que se eterniza. Claro, esto no puede ser. Sí, en cuanto a medidas más rápidas. Probablemente, Alberto, también lo comentaban aquí alguien en las conversaciones, ¿no? Esto como que no lo vimos venir, ni nosotros ni probablemente nadie, ¿no? En comparación, ¿no? con la crisis de 2008 y haya pillado incluso la infraestructura como para, yo no sé cuántos personas, cuántos trabajadores hay en ERTE ahora mismo, pero claro, me imagino la cantidad ingente de papeleos que ha debido para todo el mundo, ¿no? Preparar en estos días debe ser una locura. Volviendo un poco a esa diferencia entre 2008 y la actualidad, me comentabas, ¿no? Que vosotros tuvisteis una terrible experiencia en 2008 y que aprendisteis mucho de ella, ¿no? ¿Cómo fue entonces y cómo es ahora? La otra fue, o sea, yo la veo una época muy gris. Lo vi muy mal. Igual que en esta, dentro de lo jodido que estamos, pues bueno, te dedicas a muchas cosas, a hacer gimnasia. Es casi hasta divertido estar en casa, ¿no? Que hacía tiempo que no estábamos en casa. Solo estás viendo que esto pase, como, bueno, pues un resfriado que estás en tu casa. Lo otro no, lo otro era ver la muerte. O sea, ver que no podías tomar ninguna medida. La legislación laboral de aquella época era la que era nada flexible. Realmente yo creo que nadie está reconociendo el gran cambio en la legislación laboral que se hizo en aquella crisis. Y entonces yo en aquel momento yo me acuerdo que no podía ni bajar las horas de los trabajadores, ni podía despedir indemnizando que no había dinero. Todo era o cierro o cierro. Y había locales que habían subido un 20 y un 30% las ventas y teníamos que cerrar, porque el banco era el problema, además, era el banco el que te asfixiaba y los proveedores estaban asfixiados, por lo tanto también te habían pasado todo al contado, y entonces era un problema de liquidez, pero la banca era la que estaba más jodida que tú, por lo tanto tenías que cerrar. Nosotros llegamos a despedir a 100 personas, teníamos locales en Cádiz, en Sevilla y en Málaga, y tuvimos que despedir porque no teníamos herramientas. Entonces tú ahora analizas y dices, la banca es la que te está ayudando, bien con el Estado, obviamente. Luego, 2, existe el ERTE. O sea, ahora que están presumiendo de que en Europa nos están invitando, el ERTE fue una cosa de Fátima Báñez, que ahí está, que gracias a eso no están en el paro. Es decir, yo te dejo aquí, te paga Papá Estado, pero yo luego te voy a rescatar y vamos a seguir trabajando. Y luego, la diferencia también es que antes les tocaba a unos sí y a otros no. Ahora nos ha tocado a todos. Entonces, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero es cierto que cuando ves que todos estamos cerrados, pues como que se te quitan un poco las preocupaciones. Antes, que era a nosotros, ¿por qué nos arrasó? Pues estábamos hiperendeudados. Era la época del apalancamiento, donde antes de entrar al banco te habían dado el dinero. Por lo tanto, si no crecías, eras gilipollas. Era todo el día, abrías un local, abrías otro local y el dinero era siempre ajeno. Cuando llegó el problema de la liquidez, de que los bancos estaban en quiebra, pues realmente si tú estabas endeudado no podías salir de ahí. ¿Cuál es nuestro aprendizaje? Nosotros hemos rehuido yo era la persona más a favor del apalancamiento, y después de la crisis no tenía ni tarjeta de crédito. Es decir, yo si no tengo dinero no crezco. Y no, eso de crecer por crecer, ya lo aprendí en la otra crisis. Entonces ahora hemos ido muy lentos. Yo he visto franquicias que van creciendo, y eso pasa factura, y cuando viene una cosa de estas pasa factura. Entonces, primero, crecer de una forma ordenada y muy controlada. 2, la mínima deuda. Yo ahora la deuda que tengo es el leasing de mi coche, 0. Y bueno, sí que tengo un problema de liquidez, pero cuando he ido al banco a pedir dinero, si no estás endeudado, es más fácil que te lo den que si estás hiperendeudado. Por lo tanto, ese crecimiento pausado, esa no deuda, yo creo que ha sido lo que más hemos aprendido de la crisis del 2008.
Vale, sí, que es un aprendizaje que os sirvió y una forma de funcionar que habéis utilizado durante estos últimos años, ¿no? Con tal, y que os permite, ¿no? A día de hoy tener una mejor perspectiva. Claro, nosotros nos reinventamos con esta marca, con la Gitana Loca, en el 2013, o sea, al final de la crisis. Entonces, hemos crecido a un ritmo mucho más lento que otras cadenas. Pero siempre he dicho yo, tenemos que tener, no podemos tener los pies de barro como tuvimos en aquella otra época, de tener tantos locales, tantos empleados, no, tenemos que tener un crecimiento asumible, y que cuando venga algo, que en este caso ha sido esta crisis, pues que no te arrastre. No puedes ir con alfileres siempre. Hay una cosa que además hemos comentado muchas veces, Alberto, también en otros artículos que hemos ido publicando, ¿no? Y es la dificultad de conseguir un crecimiento sostenible. Ya hay otros hosteleros como tú, que nos habían advertido de que otros compañeros o de otras empresas que estaban creciendo de una manera muy rápida y que eso entrañaba algunos riesgos, y yo creo que precisamente en este momento es donde esos compañeros, ¿no? Que también tú estás mencionando, ¿no? Que tienen unos modelos diferentes, ahora están más en riesgo, ¿no? Hay mucha gente que sigue o que no ha aprendido esa lección y sigue un poco en esa forma de crecimiento. Sí, fíjate que siempre que hay una crisis se habla de crisis y oportunidades. Entonces nosotros ahora vemos más esto como una oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a crecer, nosotros vamos buscando muchos locales en traspaso, no locales en bruto, ¿no? Entonces los locales se estaban poniendo caros, los alquileres se estaban poniendo caros. Era difícil encontrar buenos locales que cumplan los requisitos que nosotros pedimos, ¿no? Una gran terraza. Hay una serie de requisitos que tienes que ser muy frío en decir, o esto o nada. Yo pagar un alquiler que sé que va a ser una losa en el futuro, mejor que no. Entonces, ahora va a pasar lo contrario. Ahora se habla de 45.000 bares que van a cerrar, bares y restaurantes. Entonces, yo creo que ahora va a ser la oportunidad de dejar otra vez locales a buen precio. Vamos a poder negociar los alquileres, porque va a haber detrás una marca que te arrope. Y luego hasta vamos a encontrar gente del mundo de la hostelería que a lo mejor quiere montar su propio negocio y quiere entrar en una cadena, que siempre debe estar arropado por una marca y por una economía de escala. Entonces, nosotros, dentro de lo mal que está el sector, somos optimistas, ¿no? Porque creo que va a ser como en el 2013 que hicimos la expansión, más fuerte. Ahora yo creo que otra vez vamos a crecer bien. ¿Cómo preparáis vosotros la reapertura? ¿Hay algunos cambios que durante estabas comentando, ¿no? De lo de tener más tiempo y demás, que durante este confinamiento hayas pensado que pueden ser buenos para introducir dentro de la cadena? Sí, le damos muchas vueltas del equipo a cómo va a ser la vuelta. Y es que hay una dependencia bestial del tema sanitario. Es decir, nadie te dice ni nadie prevé qué va a pasar. Sí que se habla de que el aforo se va a reducir bastante. Por lo tanto, pues, claro, si entran menos personas, obviamente vas a vender menos. Tenemos la ventaja en nuestro modelo de negocio es que tenemos sí o sí que buscar, todos nuestros negocios tienen terrazas grandes. Por lo tanto, para nosotros jugamos con una ventaja. La terraza te van a dejar separar las mesas, pero van a caber las mismas mesas que tenías antes. Y fuera no va a haber virus ni va a haber cosas de estas. Por lo tanto, nos va a afectar menos. ¿Qué estamos analizando? Las operaciones dentro del negocio. Lo nuestro es un autoservicio. No deja de ser como un McDonald's que hay que hacer una cola. Entonces dices, vamos a ver si va a haber psicosis y la gente tiene que hacer la cola y tiene que ser como en un supermercado de 1 metro entre personas, esto va a ser un poco ingobernable. Entonces lo que estamos estudiando es mejorar los procedimientos. Y gracias a Dios estuvimos en el HIT y en el HIT encontramos una cosa que nos va a servir para esto, que es nosotros tenemos un solo TPV por barra y ahí se hacía la cola. No somos como McDonald's que hacen falta 5 o 6. Habíamos probado distintos programas también, programas desde que con un código QR y en el móvil, con una aplicación podías pedirse levantarte, pero ciertamente no funciona mucho. A lo mejor ahora con esto empieza a funcionar. Pero lo que hemos visto son unas tablets donde tú tienes tu carta, pero es una tablet con impresora, de forma que la gente ya no tiene que entrar ni al local. Tú te puedes poner una mesa ahora mismo en la puerta, ponerte un metacrilato, ponerte una riñonera con esto de monedas y billetes, y con tu TPV y tu impresora, eso cuesta 250 euros. Puedes tener 2 y la gente ya no tiene que hacer cola. O hasta si hay una cola que la gente está de pie, puede ir un camarero por la cola diciendo, ¿qué es lo que quieres? ¿Una cerveza, una tapa fría, una no sé qué? Te
te doy el ticket, entras o yo te lo llevo. Pero el hacer ese cambio en las operaciones, que luego lo iremos viendo según la psicosis mayor o menor, pero ese es el mayor cambio que vamos a hacer. Y luego también estamos estamos estudiando fomentar el takeaway. Habrá gente que a lo mejor sí quiere venir, pero por el miedo a sentarse o a lo que pueda pasar, dirá, bueno, pues mira, vengo y me lo llevo. Entonces, no teníamos nosotros muy estudiado el packaging, no sé, todo lo que conlleva un takeaway serio, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos es pidiendo precios, haciendo ¿cómo se dicen? Comparación, ¿no? Sí, vasos de café para llevar, la bolsita para llevar. También ahora, como se lleva lo ecológico, pues haremos que todo sea de cosas que no sean de plástico. Entonces, fomentar el takeaway también va a ser otra de las líneas es la línea que estamos trabajando de cara a la apertura. Mira, justo estaban preguntando por ahí antes, Ana, decía, si va a haber una reestructuración del tema de limitación de aforos, ¿habrá una incorporación escalonada del personal al limitarse la entrada de clientes? ¿Vosotros planificáis eso? O sea, ¿lo has pensado en esa situación? Nosotros lo tenemos planificado independientemente del virus. Fíjate, tenemos la suerte de que nosotros tenemos un modelo de negocio más parecido a McDonald's. Si tú analizas la estructura de personal de McDonald's, tiene mucho estudiante, o sea, mucha gente a tiempo parcial que viene en el fin de semana. Entonces nosotros tenemos poca gente a tiempo completo, que son los imprescindibles, pero luego tenemos muchos estudiantes de fin de semana. Entonces, esa flexibilidad laboral hace que cuando abras y haya menos aforo y por lo tanto a lo mejor menos gente, pues esas personas que nosotros le llamamos los extras, pues hagan menos horas. El extra tenía un sueldo fijo bajo y luego en base a las horas que echase ganaba más. Ellos son los que más lo van a sufrir porque obviamente un estudiante que a lo mejor antes echaba, no sé, pues de las 40 horas a la semana a lo mejor echaba 20, pues a lo mejor va a echar 12, que es su contrato mínimo. Por lo tanto, ni nos va a sobrar personal, ni lo único que vamos a echar, los que echaban horas y las cobraban, pues ahora van a echar menos horas y van a cobrar menos. Eso es nuestro caso. Pero en la hostelería, en la Asociación de Hosteleros de Sevilla, sí que estamos muy preocupados con esto, porque el hostelero tradicional suele ser de tener mucha gente a tiempo completo. Entonces esto va a ser la quiebra de la empresa. Es decir, si yo tengo que abrir el día 1 que se acabe el confinamiento y tengo que tener el 100% en plantilla, yo no voy a durar más de 2 meses porque las ventas no van a ser el 100%. Entonces, eso sí que se está negociando a nivel nacional con el Ministerio. Y sí que nos han escuchado y yo creo que sí que va a haber un cambio normativo. Con la ley actual te tienes que comprometer a meter al 100%. Y yo creo que lo que va a salir va a ser, si usted va a abrir el 1 de junio, meta los que necesite y el resto van a seguir en ERTE. Y tiene hasta Navidad para ir metiendo a esta gente del ERTE, porque de aquí a Navidad ya las ventas puede que lleguen a su ritmo normal. Que yo creo que eso es lo que intentó decir el otro día la ministra, y lo que al final dijo era que iba a haber aperturas en 2 fases y que el turismo y la hostelería iba a abrir en diciembre o en Navidad. No, yo creo que lo que quería decir es que va a haber 2 fases, es decir, en la economía normal tendrá que contratar a todos sus trabajadores y los del turismo y la hostelería tendrán que contratar a los que necesiten, el resto seguirán en ERTE hasta diciembre. Y en diciembre sí que tienes que tener el 100% en plantilla. Y esa es la única solución. Claro, si hay una limitación también de aforos en los locales, tiene todo el sentido, ¿no? No puedo contratar al 100% si el aforo es del 50%. Efectivamente. Vosotros ahora mismo estáis totalmente cerrados, no estáis ofreciendo delivery ni nada. A ver, no estamos haciendo delivery. Y el delivery ha sido curioso porque solo ha habido un franquiciado de todos que estaba muy empeñado en que tenemos que hacer algo y tenemos que hacer delivery. Entonces, yo he hablado con trabajadores, he hablado con otros franquiciados y yo mismo llevaba 1 año estudiando el delivery como una medida más, no por el COVID, sino porque, bueno, era la moda de que todo el mundo se hacía delivery y parecía que no estaba a la moda. Que a mí no me salían los números. Es que sí, está muy bien, hay que llevarle a la casa, la gente es cierto que todo el mundo ya tiene las aplicaciones, que ahora ya no hay más competencia, ya hay 3 o 4 marcas que te llevan la comida, pero a mí me siguen sin salir los números. Entonces, si no me salían con un local abierto, con un local cerrado, ya es que no me salen, porque tener que sacar del ERTE a un trabajador para que vaya a una cocina, para que haya 5 comandas, tengo el coste de la distribución, que es un 30%, el coste de producto, que por redondear vamos a poner un 40%. Y ahora con el otro 30% tengo que tener un trabajador
que es un gasto fijo, porque no sé si me van a llegar 10 comandas, 5 o 25. Y si me llegan 25, tengo que meter al segundo. Entonces, que nadie lo veíamos. Solo había una persona que, bueno, nos ha dicho que habría que hacerlo y los demás han dicho que no lo vemos. Y nuestro concepto, además, que es una cervecería. Nosotros más del 50% es bebida. Entonces la gente viene a tomarse su cervecita y luego la tapa. Entonces tampoco es que tengas una carta. Tenemos alguna hamburguesa, tenemos serranitos montaditos, pero que no es la carta típica de hamburguesa, pizza, lo que está de moda en el delivery. Entonces no nos salen los números. ¿Vosotros crees que habrá alguna o habéis planificado también una posibilidad de variación en las normativas de higiene que os hagan hacer algún tipo de cambio dentro de los locales? ¿O con esa idea que comentabas de una mampara, alguien fuera, creéis que vais a poder solventarlo? Pero me imagino sí que planificáis escenarios diferentes a nivel de operativa, ¿no? Sobre todo. Sí, bueno, exacto. Yo antes te he dicho lo que estábamos planificando de operaciones, pero sí, en el tema de la higiene, obviamente, ahí habrá unos protocolos que tendremos que cambiar, asumir y respetar escrupulosamente. Es decir, si antes deberíamos serlo, ahora ya tenemos que serlo y demostrarlo. Es decir, que la higiene va a ser un punto crítico frente al cliente. Nosotros desde la Asociación de Hosteleros estamos pensando en hacer como un certificado para poner en la puerta, es decir, oiga, yo no puedo asegurar que estoy libre del virus. Sí, lo que puedo certificar es que cumplo un protocolo hecho por los expertos, en este caso la empresa de prevención de riesgos laborales, cumplo las medidas de higiene para que el cliente esté un poco tranquilo, ¿no? Y tendremos que invertir en los productos que nos digan. Si son geles desinfectantes, si son mascarillas, si son guantes, si son productos para limpiar las mesas cada hora. Si lo que nos digan los expertos, pues tendremos que asumir que eso va a cambiar. Hay que ser más higiénico. ¿Cómo crees, Alberto, por ir finalizando, que será la vuelta a la normalidad, que será escalonada? Ya lo vamos entendiendo todos, pero ¿tú crees que la gente necesita ya darse un homenaje, salir a tomarse una cañita y una tapita? Yo creo que hay ganas. Sí, creo que hay muchas ganas y además somos muy noveleros. Aquí pasamos del blanco al negro en un segundo. Entonces ahora estamos todos muy negativos y todos como guantes, máscaras y casi el buzo para salir a la calle, ¿no? Y en cuanto empecemos a ver noticias positivas de que hay menos muertos, que ya las hay menos muertos, de menos contagios, y la gente fríamente veamos que, bueno, que el virus va a seguir ahí porque no va a haber una vacuna de aquí a un año, pero que realmente el riesgo de contagio, siendo escrupulosos con las medidas preventivas, yo creo que la gente va a salir a la calle a mansalva. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de salir, de celebrar, y nosotros siempre decimos que vendemos alegría, y yo creo que es lo que hace falta ahora mismo, mucha alegría. Por lo tanto, pues Alberto Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes de despedirte, simplemente porque además lo has comentado, hemos estado hablando del tema del delivery y mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, va a estar con nosotros Ana Roquero, que es la diseñadora o la CEO de Cookplay, que es una de esas empresas que fabrica vajillas para para delivery, y no para delivery, para el servicio normal, para takeaway, para delivery, para lo que sea, y además que son biodegradables. En fin, va a ser una conversación muy interesante también la de mañana con Ana Roquero, que es una empresaria de Bilbao. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También mucho ánimo para ti, para todo el equipo de La Gitana Loca y bueno, esperamos muy pronto, yo en mi caso, ir a vuestro local de Madrid, y si no, pues ir a Sevilla, que también siempre me da... Bueno, de hecho teníamos planificado ir en junio, no sé si podrá ser en junio, pero bueno, siempre nos da mucho placer. Muy bien, gracias, Rodrigo, a ti. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo. Adiós. Nos vemos.